Hola, bueno, hoy vamos a hablar del sonido Om y su relación con el universo. ¿Sí? En el mantra 1 del Mandukya Upanishad dice, todo esto es el sonido Om. Bien, el sonido Om es importante porque es un medio para poder realizar al ser. ¿Qué quiere decir esto? Es un medio para que seamos plenamente conscientes de la verdad del ser, es decir, para que seamos plenamente conscientes de quiénes somos, de cuál es nuestra verdadera esencia. Entonces dice ahí el mantra 1, todo esto es el sonido Om. Ese todo esto quiere decir el universo, este mundo que está manifestado, que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos y experimentar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el universo? Es una colección de nombres y de formas. ¿Sí? Yo agarro esta taza, ¿sí? Tiene una forma y le doy un nombre, taza. Lo mismo con el cuerpo de un ser humano. Este es un cuerpo, una forma y se le da el nombre. En mi caso, Andrea. ¿Sí? Y así con todo las formas que podemos observar en este universo. ¿Sí? Bien, ahora es todo observable y como es observable, quiere decir que es conocido por mí. Ahora, el universo, en realidad, nosotros lo que vemos en la palabra universo dice universo. Verso, ¿no? Lo asociamos a palabra, a sonido, verso, ¿sí? Pero verso también quiere decir, ¿no? Doy un surco, una vuelta, regreso, doy vueltas, ¿no? Voy, doy una vuelta y regreso. Es un universo, un solo verso que da una vuelta y regresa. ¿Sí? Y acabamos de decir, todo esto es el sonido OM. El sonido OM, yo lo pronuncio, OM, ¿sí? Sale, manifiesta, da una vuelta y regresa. OM. Bien, entonces, pero nosotros lo que vemos en realidad no es un universo, en todo caso vemos un multiverso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo este mundo que está manifestado está repleto de sonidos, de palabras, porque utilizamos las palabras justamente para designar todo lo que vemos en este mundo y lo que experimentamos. En realidad es un universo, un mundo multifacético que está repleto de formas y cada forma tiene su nombre. Bien. Entonces, cuando yo comprenda la verdad, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir la verdad? ¿De qué se trata realmente este mundo multifacético? Entonces voy a poder comprender que es el universo. ¿Sí? Vamos a ir hacia allá. O sea, en vez de un multiverso, se despliega un multiverso, ¿sí? Pero ahí lo que hay en realidad es un universo. Vamos a ir viendo cómo está asociado esto con el sonido OM. Entonces, cada forma tiene un nombre, decíamos. Por ejemplo, yo tengo un anillo de oro, un collar de oro, una pulsera de oro. Lo que se repite ahí es el oro. Van cambiando las formas, collar, anillo, pulsera, aro, y cada forma tiene su nombre. La forma, no sé, alargada, que es para utilizar alrededor del cuello, ¿sí? Le designamos el nombre collar. Cuello, collar. ¿Sí? Hay como decía uno de los maestros, hay un travieso original que
inventa ese nombre collar para ese adorno con el cual quiere adornar el cuello. Lo mismo pulsera, ¿no? La pulsera, ¿sí? Asociada con la muñeca donde está el pulso, a algún travieso original se le ocurre a ese adorno para enlazar la muñeca denominarlo pulsera. A veces las palabras, los nombres, uno puede asociarlos con las formas, ¿no? No sé, el anillo para anillar el dedo, ¿no? Lo voy a enlazar al dedo. Y a veces el nombre no va directamente asociado con la forma, pero en general lo está. Si uno conociera, ¿no?, la etimología de los nombres, seguramente vamos a encontrar alguna conexión entre el nombre y la forma. Pero son nombres que se le ponen a las formas para distinguir unas de otras, para separarlas. Pero en realidad ahí no hay ninguna separación, lo único que hay ahí es oro. Proyecto una forma, por ejemplo, la forma collar, le doy ese nombre collar, ¿sí? Y así manifiesto el collar. Lo mismo con todas las cosas del mundo. Entonces, ahora, la forma va a necesitar, por ejemplo, en este caso, del oro para existir, ¿sí? Y el nombre también. ¿Sí? El collar, la pulsera, el aro, etcétera, necesitan del oro para existir. O puedo usar otro ejemplo, no sé, pantalón de algodón, media de algodón, remera de algodón, lo único que hay es algodón. Todas esas formas necesitan del algodón para su existencia. Entonces, lo único que hay ahí en realidad es algodón. Como el caso de las joyas, lo único que hay ahí es oro. O sea que lo que existe es el oro. Si yo retiro las formas y retiro esos nombres, no le pasa nada al oro. El oro no va a perder su valor, y va a seguir existiendo. Mientras que las formas para existir sí necesitan del oro y los nombres también. De hecho, si yo voy a una joyería a vender todas mis alhajas de oro, al joyero lo único que le interesa es pesar el valor del oro que llevo. No importa si el collar era un collar que era, no sé, de mi abuela y para mí tiene un valor emocional, es una cuestión relacionada con mi familia y estuvo en la familia por generaciones. Al joyero eso no le da valor. Lo único que tiene valor es el oro. Pero nosotros le damos valor a las formas. Lo mismo hacemos con los cuerpos, ¿no? Le damos mucha importancia al cuerpo y nos perdemos quiénes somos, nuestra verdadera esencia, que es lo único que existe, porque de la misma manera que uno proyecta la pulsera, el collar, el anillo, de la misma manera proyectamos los cuerpos que no dejan de ser formas que proyectamos sobre el ser, que es lo único que realmente tiene existencia, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Estamos muy focalizados en la forma y las formas están en nuestra cabeza, las proyectamos, ¿sí? ¿Cómo será que nos interesan más las formas? Que si yo voy, por ejemplo, van dos señoras a una fiesta, una lleva un collar de oro, ¿sí? Tranqui, un collar de oro, y la otra lleva un collar que es símil oro, no es de oro, pero tiene una forma muy atractiva el collar. ¿Qué pasa en la fiesta? Todo el mundo va a elogiar o va a prestar atención, se va a focalizar en el collar que es atractivo por su forma. ¿Sí? Nos perdemos siempre la esencia. A lo mejor el otro collar que es realmente de oro es una pequeña cadenita, no sé, y una bolita de oro pasa desapercibido, pero un collar con una forma atractiva, todo el mundo
va a elogiar ese collar. Lo mismo sucede, elogiamos formas y nombres que no dejan de ser una mera proyección y nos perdemos la verdadera esencia de todas las cosas, que esa esencia es el ser y nosotros somos ese ser. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? El universo a la larga es en realidad un juego de nombres y formas. Los nombres se reducen al sonido OM. Vamos a ver cómo es esto, porque los nombres, ¿qué son? Son palabras, son sonidos que yo articulo, ¿sí? Para designar a algo, ¿sí? Esto es un circo, por ejemplo. Eso es una obra de teatro. Ahora, yo estoy designando, utilizando nombres, pero no dejan de ser sonidos que están articulados, son palabras para diferenciar una forma de otra, una cosa de otra. ¿Sí? Ahora, en todas las lenguas del mundo existen palabras, ¿sí? Todos emiten palabras, sonidos articulados para nombrar a las cosas. Bien, todos los sonidos de todas las lenguas del mundo se reducen al sonido OM. Si yo presto atención, el sonido OM es el único sonido que para pronunciarlo, con abrir la boca y cerrarla, ¿sí? Alcanza. Todos los demás sonidos yo tengo que mover los labios o colocar la lengua en algún lugar del aparato bucal para pronunciar los demás sonidos, las demás palabras o los demás nombres. Si en vez el OM está compuesto en realidad por 3 letras, la A, la U y la M. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo abro la boca y lo primero, con abrir la boca nada más y no hago ningún otro movimiento, si yo quiero emitir un sonido, el único sonido que sale es la A, ¿no? A medida que la voy cerrando, se transforma en una U y finalmente cierro y queda la M ahí cuando finalizo el sonido OM. Entonces sería, si yo lo hago más despacio para que se note, sería la A y la U es un diptongo, ¿no? Entonces, por eso después directamente se dice OM, porque ese diptongo AU, al unirlos, terminan formando la O. ¿Sí? Es como una reducción. Por eso se dice el sonido OM. ¿Sí? Ahora, cuando uno despliega palabras en el mundo, ¿sí? Para nombrar a las cosas y para hablar y para manifestarse, ¿sí? Entonces yo abro la boca y ahí sí empiezo a articular un montón de otros sonidos. Sería como el OM desplegándose en un montón de otros sonidos y ahí se manifiesta todos los nombres que yo voy a ir colocando a las formas que mi mente proyecta. ¿Sí? Entonces, el OM no es una palabra, en realidad es un sonido y es un sonido universal, no le pertenece a nadie, no es una palabra sánscrita, ¿sí? Y como decía un maestro, ¿no? El sonido OM viaja por el mundo y va tomando distintas formas. Es como si yo, por ejemplo, agarrara y, no sé, vivo un tiempo en Japón y empiezo a utilizar, no sé, un kimono, vivo un tiempo en la India, me pongo un sari, no sé, vivo un tiempo en España, empiezo a utilizar, no sé, ropa flamenca, no sé, o en Argentina me visto de gaucho, o sea,
¿no? Voy tomando distintas formas, distintas vestimentas, pero sigo siendo la misma persona. Bueno, el Om es lo mismo, ¿no? Es como que viaja por el mundo, ¿sí? Y va tomando distintos ropajes, ¿no? Sería como el Amén de los cristianos, el Amín de los musulmanes, el Omega, ¿no? Que sería la disolución ahí, el aspecto final, el Omega de los griegos, ¿sí? Pero en realidad el sonido Om no le pertenece a nadie. Entonces, ahora, ¿cómo puede ser que este universo, que es nosotros vemos un universo material y objetivo, ¿sí? ¿Cómo puede ser que todo esto, todo este universo se reduzca al sonido Om? Lo que sucede es que este mundo que vemos no es un mundo existencial, sino que es un mundo proyectado y es un mundo lingüístico. La manifestación de este mundo es una proyección, por eso ahí aparece el tema de las formas, una proyección de la mente, y el mundo es proyectado y es lingüístico, ¿no? Cada cosa le damos un nombre. Y es un mundo observacional. Proyecto formas, les doy nombres y lo observo. Observo la proyección. ¿Sí? Por eso se dice, ¿no? El ser es testigo. ¿Qué hace el ser? El ser es simplemente testigo. Observación. Observa la proyección ilusoria de este mundo de nombres y formas. Entonces es un mundo proyectado, lingüístico, observacional y no es existencial, porque en realidad lo único que existe es el ser. El ser que es el ser, la conciencia absoluta proyectando este mundo ilusorio. ¿Sí? Como el oro, lo único que existe existencial ahí es el oro. Proyectamos formas y le damos nombres a ese oro, pero lo único que hay es oro. Lo mismo, lo único que hay es ser. El ser es. Todo lo demás es una proyección. Bien. Entonces, las proyecciones se van a replegar, yo las puedo replegar hacia el ser, ¿no? Cuando decimos desapegarse, ¿no? Yo tengo que aprender a justamente a separarme de la proyección. ¿Qué hago? Justamente me separo para poder observar la proyección y entender que esa proyección es una ilusión. ¿Sí? Entonces, las proyecciones tranquilamente se pueden replegar en el ser. ¿Qué quiere decir? Las retiro lo que proyecto y se repliega en el ser. Y todas esas formas que proyecté, que les di un nombre, todos esos nombres los repliego, ¿sí? En el sonido Om. ¿Sí? Hablábamos de un universo. Om, ¿no? Yo voy a manifestar Om. Lo mismo. Manifiesto, proyecto, pero también puedo replegar. ¿Sí? Retiro esas formas, retiro esos nombres, las formas que proyecto se van a replegar en el ser,
los nombres que utilicé para designar esa forma se van a replegar en el sonido OM. Entonces, el sonido OM, ¿qué es el sonido OM? Es el que va a designar al ser. ¿Sí? Así como yo utilizo un nombre para designar a una cosa, el sonido OM es para designar al ser. ¿Sí? En ese sentido también se lo puede pensar. Todo este universo es el ser en realidad, porque todo este universo es una ilusión. En realidad lo único que hay es el ser. Bueno, todo este universo, si yo lo repliego, también es el sonido OM. Por eso dicen el sonido OM es el ser, en ese sentido. ¿Sí? Bien.